El pueblo donde todo comienza no era famoso por nada en particular. Tenía calles polvorientas, casas bajas y un aire de rutina que parecía repetirse todos los días. Sin embargo, en un extremo del lugar, había un aeródromo pequeño, con hangares pintados con capas de pintura vieja y un aroma constante a gasolina, aceite y metal caliente. Para algunos era solo un espacio ruidoso e inútil, pero para Valeria, ese lugar era la puerta a un mundo infinito, el cielo. Desde muy niña, Valeria había desarrollado una fascinación casi obsesiva por los aviones. No eran solo máquinas para ella, eran símbolos de libertad. Mientras otros niños jugaban con muñecos o bicicletas, ella se pasaba las tardes dibujando aviones en su cuaderno escolar. Había algo en esas alas que la hacía soñar más allá de lo que cualquiera en su entorno podía entender. Su padre, un hombre de mirada severa, pero corazón firme, había sido siempre su mayor inspiración. Aunque nunca hablaba mucho de su trabajo, siempre encontraba la manera de enseñarle disciplina. El cielo no es para cualquiera, hija. Volar requiere más que habilidades. Requiere carácter, le decía en tono serio mientras le ayudaba con las matemáticas de la escuela. Ahora, con 22 años, Valeria por fin había logrado dar ese paso, entrar en la academia de vuelo local. Cada mañana, caminaba hasta el aeródromo con el uniforme recién planchado, botas negras y el cabello recogido con una precisión casi militar. Pero aunque su corazón latía con entusiasmo, sabía que no todo sería fácil. En el mismo pueblo existía un grupo que parecía empeñado en destruir cualquier chispa de esperanza ajena. La pandilla de Samuel. No eran delincuentes peligrosos, pero sí jóvenes desorientados que buscaban llamar la atención. Samuel, el líder, era conocido por su lengua afilada y por su habilidad para humillar a cualquiera en público. Para él, reírse de los demás era un pasatiempo, un espectáculo que le daba poder frente a su grupo. El primer encuentro con Valeria ocurrió una mañana soleada. Ella revisaba la cabina de la avioneta de entrenamiento cuando escuchó un silbido detrás de sí. «Miren eso», dijo Samuel con voz burlona. «Una muñeca vestida de piloto». Las carcajadas de sus amigos resonaron como un eco desagradable en el hangar. Uno de ellos, mientras la señalaba, añadió: «Oye, princesa, ¿ya sabes cuál es el botón para despegar? Porque a lo mejor terminas activando el limpiaparabrisas». Valeria sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. Había aprendido, gracias a su padre, que no debía darles el gusto de verla perder el control. Sin embargo, cada risa, cada mirada, era como una espina que se le clavaba en el corazón. Los días siguientes, las burlas se volvieron más frecuentes. No importaba si ella estaba estudiando en la sala de instrucción, revisando el avión o caminando hacia su casa. Siempre aparecía alguno de ellos con una frase hiriente lista. «¡Cuidado! ¡Que despega la Barbie piloto!». «Oye, Valeria, ¿ya te compraste las alas de juguete en la tienda?». Incluso llegaron a imitar su caminar con exageraciones ridículas, arrastrando los pies como si llevaran botas demasiado grandes. Lo peor sucedió una tarde. Valeria estaba en la cafetería del aeródromo repasando sus notas de navegación, cuando Samuel entró con su grupo. El ambiente se tensó de inmediato. Él se acercó a su mesa, tomó uno de sus apuntes y comenzó a leer en voz alta con tono sarcástico. «Checklist antes del despegue», leyó con dramatismo. «Uy, qué miedo. ¿Y si mejor aprendes primero a montar una bicicleta?». El resto del grupo estalló en carcajadas, algunos golpeando las mesas para hacer más ruido. Valeria trató de recuperar su cuaderno,
pero Samuel lo levantó en el aire, fuera de su alcance. «Vamos, piloto», provocó. «¿Por qué no nos enseñas un poco de teoría? Seguro que en 5 minutos ya estamos volando». Valeria respiró profundo y con un movimiento rápido le arrebató el cuaderno de las manos. Lo cerró con firmeza y lo guardó en su mochila sin pronunciar palabra. Luego, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Fue solo un segundo, pero el silencio que generó esa mirada hizo que Samuel bajara un poco la sonrisa. No lo admitiría, pero en ese instante sintió algo de incomodidad. Cuando llegó a casa esa noche, Valeria se dejó caer en la cama. El uniforme colgaba en la silla, y en el reflejo del espejo de su habitación vio a una chica que parecía demasiado cansada para alguien tan joven. ¿Será que tienen razón?, se preguntó en voz baja. ¿Y si no soy suficiente para esto? Las lágrimas intentaron escapar, pero las contuvo. De repente, el recuerdo de su padre volvió a su mente. Él de pie, con uniforme impecable, diciéndole una y otra vez que el valor no se demostraba en palabras, sino en hechos. No importa quién se ría de ti, hija. Lo único que importa es que jamás te rías de tus propios sueños. Esa frase se convirtió en un ancla. Al día siguiente, cuando volvió al aeródromo, Valeria caminó con más determinación. Pero Samuel y su pandilla la estaban esperando. Esta vez habían llevado un teléfono para grabarla. «Atentos, chicos», dijo Samuel, enfocándola con la cámara. «Aquí está la protagonista de nuestra nueva película, la piloto que nunca voló». Las risas fueron ensordecedoras. Incluso algunos trabajadores del lugar voltearon a mirar con incomodidad. Valeria sintió que cada carcajada era como un golpe en el estómago. Pero algo dentro de ella había cambiado. En vez de acelerar el paso, caminó despacio, con la espalda recta, ignorándolos. Al llegar al avión de entrenamiento, pasó la mano por el fuselaje metálico y susurró para sí misma: «Pronto sabrán quién soy de verdad». Samuel se quedó mirándola, confundido por la calma que irradiaba. Por primera vez, la burla no parecía haber surtido efecto, y aunque él no lo sabía, ese día acababa de encender un fuego dentro de Valeria, un fuego que no podría apagar ni con 1000 carcajadas. Después de aquel día en que la pandilla la grabó burlándose de ella, Valeria tomó una decisión silenciosa: convertirse en invisible para el mundo y en imparable para sí misma. Comenzó un ciclo de vida que pocos habrían soportado. Cada madrugada, mucho antes de que el sol tocara los techos oxidados del pueblo, ya estaba despierta. Se preparaba un café fuerte, se amarraba el cabello en una trenza y repasaba sus apuntes en la mesa de la cocina. Mientras otros todavía dormían, ella resolvía cálculos de navegación y revisaba procedimientos de vuelo. El amanecer se convertía en su momento favorito. Miraba el cielo iluminándose de tonos naranjas y rosados, y se decía a sí misma: «Ese cielo va a ser mío. No importa cuánto se rían». Durante el día, después de sus clases oficiales, Valeria se quedaba en el aeródromo como una sombra. Si los demás alumnos se marchaban a casa, ella pedía permiso para quedarse en los hangares, ayudando a los mecánicos, observando cada movimiento, aprendiendo lo que nadie enseñaba en los manuales. Fue así como se ganó el respeto silencioso de don Rogelio, el mecánico más viejo del lugar. Él, que había visto a decenas de jóvenes abandonar el sueño de volar, comenzó a notar algo distinto en ella. «¿Sabes, muchacha?», le dijo una tarde mientras limpiaba una bujía. «A los aviones no les importa si eres hombre o mujer, rico o pobre. Les importa si los entiendes, si los respetas. Y tú los respetas».
Valeria sonrió agradecida. En esas palabras encontraba un pequeño respiro en medio de tanta hostilidad. Por las noches, el entrenamiento continuaba en secreto. Cerraba la puerta de su habitación y convertía aquel pequeño espacio en un centro de estudio improvisado. Tenía diagramas de aviones pegados en las paredes, mapas extendidos en el suelo, libros abiertos sobre la cama y una linterna para seguir leyendo cuando todos dormían. Entre sus notas, siempre había frases que ella misma escribía para motivarse. El dolor es temporal, pero la victoria será eterna. Un piloto se prepara cuando nadie lo ve. Sin embargo, no todo era disciplina férrea. Había momentos de quiebre, instantes en los que la presión era demasiado grande. Algunas noches, al mirar sus apuntes, el cansancio la vencía y terminaba con la frente apoyada sobre los libros, llorando en silencio. ¿Y si nunca soy suficiente?, se preguntaba con un nudo en la garganta. En esos momentos, los recuerdos de su infancia regresaban como un salvavidas. Veía a su padre, imponente con su uniforme, enseñándole a mantener la calma. Recordaba una ocasión en que la llevó al campo abierto para observar un entrenamiento aéreo. Valeria, con apenas 10 años, se había emocionado tanto que gritaba y aplaudía. Su padre le puso una mano en el hombro y le dijo: «Escucha ese rugido de motores, hija. Eso es disciplina hecha sonido. Si algún día quieres estar ahí arriba, recuerda que la disciplina será tu única aliada». Esas palabras volvían a ella una y otra vez como un mantra. Mientras tanto, Samuel y la pandilla seguían con sus provocaciones. Ahora no se conformaban con las burlas en persona. Comenzaron a enviarle mensajes en redes sociales, memes malintencionados y frases como: «Ya chocaste contra una nube», «Capitana Valeria, la única que aterriza antes de despegar». Cada mensaje era como una piedra lanzada a su autoestima, pero en lugar de derrumbarse, Valeria empezó a coleccionarlos en un cuaderno que guardaba en secreto. En la portada escribió: «El libro de mis pruebas». Allí pegaba capturas de pantalla de los insultos y las burlas. Para cualquier otra persona, habría sido un recordatorio cruel, pero para ella se convirtió en motivación. Algún día, cuando esté volando de verdad, voy a abrir este cuaderno y voy a sonreír, pensaba. El entrenamiento práctico no fue menos desafiante. En cada sesión, los nervios la atacaban. El ruido del motor, el olor a combustible, la vibración de la cabina, todo parecía amplificarse. Al principio, sus manos temblaban sobre el timón. «Concéntrate, Valeria», le repetía su instructor. «El avión no tiene emociones. Si tú dudas, él no lo perdonará». Poco a poco, empezó a ganar confianza. Una tarde, en un vuelo corto de práctica, el instructor le cedió el control durante unos minutos. Era la primera vez que ella sostenía sola la estabilidad de la aeronave. Sentía el viento golpear con fuerza, el horizonte expandiéndose frente a sus ojos, y por un instante olvidó todas las burlas. «Estoy volando», susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. Ese pequeño triunfo marcó un antes y un después. Al aterrizar, su corazón seguía latiendo con fuerza. El instructor la felicitó con un simple: «Lo hiciste bien». Pero para Valeria, esas 3 palabras eran más valiosas que 1000 aplausos. En casa, cuando nadie la veía, volvió a abrir su cuaderno de burlas y, junto a las frases hirientes, escribió en grande con marcador rojo: «Hoy volé, y nadie me lo puede quitar». La rutina siguió endureciéndose. A veces su cuerpo le pedía descanso, pero ella se obligaba a continuar. Sustituyó salidas con amigos por horas en el simulador de vuelo. Cambió noches de descanso por lecturas de meteorología.
Mientras los demás se divertían, ella fortalecía su mente. El contraste era brutal. Mientras la pandilla seguía ocupando su tiempo en risas vacías, Valeria construía, ladrillo a ladrillo, el futuro que ellos jamás imaginaron. Lo curioso es que, sin querer, la misma pandilla que intentaba derrumbarla estaba ayudando a forjar el carácter más fuerte de toda la academia. Porque cada burla era gasolina para el fuego interno de Valeria, un fuego que ya nadie podría apagar. La noticia de la competencia se regó como pólvora. En el pueblo no pasaban muchas cosas que levantaran tanta expectativa, y la idea de ver a jóvenes pilotos demostrar sus habilidades se transformó, casi sin proponérselo, en el evento del mes. Pero lo que realmente encendía las conversaciones no era la competencia en sí, sino un nombre en particular: Valeria. En la panadería, las señoras comentaban en voz baja: ¿de verdad se inscribió? Eso dicen. Yo pensé que nunca se atrevería. Pobre, la van a destrozar. En el taller mecánico, los hombres se reían. Con suerte despega. Bah, si apenas sabe ponerle gasolina al avión. Los rumores crecían, y cada nueva versión hacía más pesada la carga sobre sus hombros. En cuestión de días, Valeria pasó de ser una estudiante anónima de aviación a convertirse en el centro de atención de un pueblo que parecía esperar su caída. Mientras tanto, Samuel disfrutaba del espectáculo antes de que comenzara. En cada rincón, hacía correr comentarios maliciosos, alimentando la idea de que la competencia sería el escenario perfecto para que todos vieran a Valeria fracasar. Va a ser divertido, decía, cruzado de brazos. Y lo mejor será que no tendré que decir nada. Todos lo verán con sus propios ojos. Pero lo que Samuel no imaginaba era que aquella presión que él creía un arma contra Valeria, en realidad, se estaba convirtiendo en el combustible que ella necesitaba. En los días previos, Valeria vivió como si el reloj tuviera menos horas. Se levantaba con el sol, corría hacia el aeródromo y se sumergía en entrenamientos interminables. Don Rogelio, al verla, no pudo evitar acercarse un día con expresión seria. «Hija, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Aquí no solo se trata de volar un avión. Aquí todos quieren ver si puedes aguantar la vergüenza». Valeria lo miró con ojos firmes, aunque sus manos mostraban el cansancio. «Entonces que me vean, pero que no digan nunca que no lo intenté». Sus prácticas se volvieron meticulosas. Cada botón, cada palanca, cada checklist se grabó en su memoria como un reflejo. Repasaba mapas de viento, estudiaba trayectorias, calculaba tiempos de planeo. Incluso, en las noches, sentada en el pequeño escritorio de su cuarto, dibujaba en hojas de papel las maniobras una y otra vez, como si fueran coreografías que debía bailar en el aire. En medio de esa rutina intensa, un recuerdo regresaba constantemente. Una tarde de infancia, en la que su padre la había sentado en el asiento del copiloto de un helicóptero militar apagado. Ella tendría unos 7 años. «¿Ves este tablero lleno de luces y botones?», le había dicho con voz firme pero paciente. «Un piloto no puede dudar aquí. Cada decisión cuenta. Allá arriba no hay segunda oportunidad». «¿Y si me equivoco?», había preguntado la niña. Su padre la miró serio, y luego, suavizando el gesto, agregó: «Si te equivocas, aprendes, pero nunca debes dejar que el miedo decida por ti». Ese recuerdo se convirtió en su mantra, mientras el pueblo entero parecía apostar en su contra. El entrenamiento práctico no fue menos desafiante. En cada sesión, los nervios la atacaban. El ruido del motor, el olor a combustible, la vibración de la cabina, todo parecía amplificarse. Al principio, sus manos temblaban sobre el timón.
Concéntrate, Valeria, le repetía su instructor. El avión no tiene emociones. Si tú dudas, él no lo perdonará. Poco a poco, empezó a ganar confianza. Una tarde, en un vuelo corto de práctica, el instructor le cedió el control durante unos minutos. Era la primera vez que ella sostenía sola la estabilidad de la aeronave. Sentía el viento golpear con fuerza, el horizonte expandiéndose frente a sus ojos, y por un instante olvidó todas las burlas. «Estoy volando», susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. Ese pequeño triunfo marcó un antes y un después. Al aterrizar, su corazón seguía latiendo con fuerza. El instructor la felicitó con un simple «Lo hiciste bien». Pero para Valeria, esas 3 palabras eran más valiosas que 1000 aplausos. En casa, cuando nadie la veía, volvió a abrir su cuaderno de burlas y junto a las frases hirientes, escribió en grande con marcador rojo: «Hoy volé, y nadie me lo puede quitar». La rutina siguió endureciéndose. A veces su cuerpo le pedía descanso, pero ella se obligaba a continuar. Sustituyó salidas con amigos por horas en el simulador de vuelo. Cambió noches de descanso por lecturas de meteorología. Mientras los demás se divertían, ella fortalecía su mente. El contraste era brutal. Mientras la pandilla seguía ocupando su tiempo en risas vacías, Valeria construía, ladrillo a ladrillo, el futuro que ellos jamás imaginaron. Lo curioso es que, sin querer, la misma pandilla que intentaba derrumbarla estaba ayudando a forjar el carácter más fuerte de toda la academia. Porque cada burla era gasolina para el fuego interno de Valeria, un fuego que ya nadie podría apagar. La noticia de la competencia se regó como pólvora. En el pueblo no pasaban muchas cosas que levantaran tanta expectativa, y la idea de ver a jóvenes pilotos demostrar sus habilidades se transformó, casi sin proponérselo, en el evento del mes. Pero lo que realmente encendía las conversaciones no era la competencia en sí, sino un nombre en particular: Valeria. En la panadería, las señoras comentaban en voz baja: «¿De verdad se inscribió? Eso dicen. Yo pensé que nunca se atrevería. Pobre, la van a destrozar». En el taller mecánico, los hombres se reían. «Con suerte despega». «Bah, si apenas sabe ponerle gasolina al avión». Los rumores crecían, y cada nueva versión hacía más pesada la carga sobre sus hombros. En cuestión de días, Valeria pasó de ser una estudiante anónima de aviación a convertirse en el centro de atención de un pueblo que parecía esperar su caída. Mientras tanto, Samuel disfrutaba del espectáculo antes de que comenzara. En cada rincón, hacía correr comentarios maliciosos, alimentando la idea de que la competencia sería el escenario perfecto para que todos vieran a Valeria fracasar. «Va a ser divertido», decía, cruzado de brazos. «Y lo mejor será que no tendré que decir nada. Todos lo verán con sus propios ojos». Pero lo que Samuel no imaginaba era que aquella presión que él creía un arma contra Valeria, en realidad, se estaba convirtiendo en el combustible que ella necesitaba. En los días previos, Valeria vivió como si el reloj tuviera menos horas. Se levantaba con el sol, corría hacia el aeródromo y se sumergía en entrenamientos interminables. Don Rogelio, al verla, no pudo evitar acercarse un día con expresión seria. «Hija, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Aquí no solo se trata de volar un avión. Aquí todos quieren ver si puedes aguantar la vergüenza». Valeria lo miró con ojos firmes, aunque sus manos mostraban el cansancio. «Entonces que me vean, pero que no digan nunca que no lo intenté». Sus prácticas se volvieron meticulosas. Cada botón, cada palanca, cada checklist se grabó en su memoria como un reflejo. Repasaba mapas de viento, estudiaba trayectorias,
Calculaba tiempos de planeo. Incluso, en las noches, sentada en el pequeño escritorio de su cuarto, dibujaba en hojas de papel las maniobras una y otra vez, como si fueran coreografías que debía bailar en el aire. En medio de esa rutina intensa, un recuerdo regresaba constantemente. Una tarde de infancia, en la que su padre la había sentado en el asiento del copiloto de un helicóptero militar apagado. Ella tendría unos 7 años. «¿Ves este tablero lleno de luces y botones?», le había dicho con voz firme pero paciente. «Un piloto no puede dudar aquí. Cada decisión cuenta. Allá arriba no hay segunda oportunidad». «¿Y si me equivoco?», había preguntado la niña. Su padre la miró serio y luego, suavizando el gesto, agregó: «Si te equivocas, aprendes, pero nunca debes dejar que el miedo decida por ti». Ese recuerdo se convirtió en su mantra, mientras el pueblo entero parecía apostar en su contra. Llegó la víspera de la competencia. El aeródromo estaba iluminado por los reflectores, mientras terminaban de preparar el espacio para los vuelos. El viento soplaba frío esa noche, y Valeria se quedó sola frente a la avioneta, acariciando el fuselaje como quien acaricia el lomo de un caballo antes de una carrera. «Mañana será nuestro día», susurró. El amanecer del gran día fue distinto. El aire traía un murmullo de expectativa. Caravanas de familias caminaron hacia el aeródromo, algunos llevando sillas plegables, otros comida para pasar la jornada. El lugar, que normalmente era un sitio silencioso, se llenó de voces, risas y el bullicio de los vendedores ambulantes. Los pilotos jóvenes, nerviosos y emocionados, se acomodaban cerca de sus máquinas. Samuel llegó con paso triunfante, saludando como si ya fuera el campeón del evento. Sus amigos lo rodeaban, llenando el ambiente de risas fuertes. Cuando vieron a Valeria, comenzaron las bromas en voz alta para que todos escucharan. «¡Miren quién llegó! ¡La estrella del show! Ojalá hayan traído una ambulancia por si acaso». Algunos espectadores se rieron, otros voltearon con curiosidad. Valeria, sin detenerse, caminó hacia su avioneta. Su uniforme estaba impecable, sus botas brillaban y su rostro mostraba serenidad. Pero dentro de ella, el corazón latía como un tambor. Mientras revisaba la aeronave, sentía las miradas clavadas en su espalda. Sabía que cada paso que daba era juzgado, que cada movimiento era observado con atención, esperando el mínimo error. Sin embargo, esa presión no la quebraba, la afilaba. Samuel se acercó con una sonrisa torcida. «Hoy se acaba tu juego. Cuando todos vean lo que eres capaz de hacer, vas a dejar de soñar con los aviones». Valeria lo miró un instante y luego volvió a su inspección, sin darle el gusto de responder. El silencio fue, por primera vez, un golpe contra Samuel, que no esperaba ser ignorado. El murmullo de la multitud se apagó cuando el primer motor se encendió. El rugido metálico llenó el aire y el suelo vibró levemente bajo los pies de los presentes. Los niños se taparon los oídos, los adultos alzaron la vista, y entre todos esos sonidos, uno comenzó a destacar: el de la avioneta de Valeria, que despertaba con fuerza, como si también supiera que ese día estaba en juego algo más que una simple competencia. El aire olía a combustible y a expectativa. Los jueces ajustaban sus relojes. Los espectadores se inclinaban hacia adelante. Los demás competidores respiraban profundo, cada uno lidiando con sus propios nervios. Valeria, dentro de la cabina, cerró los ojos un instante. Su respiración se acompasó con el rugido del motor. Las palabras de su padre, como un eco lejano, regresaron una vez más. «Concéntrate en el resultado, no en el ruido». Abrió los ojos.
las manos firmes sobre los controles, la mirada fija hacia la pista. El momento había llegado. El calor del mediodía vibraba sobre la pista, y el aire parecía cargar una electricidad invisible. El público llenaba cada rincón del aeródromo, con miradas ansiosas que se dirigían a la pista central. Todos esperaban el desenlace de la competencia, aunque muchos tenían la convicción de que ya estaba decidida. Los primeros participantes habían dejado claro que se trataba de un evento serio. Un par de pilotos jóvenes demostraron disciplina. Otros intentaron brillar con acrobacias arriesgadas, pero ninguno logró arrancar más que un par de aplausos tímidos. El ambiente se mantenía expectante, como si todos supieran que lo mejor estaba por venir. Samuel apareció entonces, caminando hacia su aeronave con el aire de un campeón. Levantó la mano como si saludara a fanáticos devotos, sonriendo con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. Antes de subir a la cabina, lanzó una mirada burlona hacia Valeria, como si ya la hubiera derrotado sin necesidad de competir. Su avión despegó con una fuerza impresionante, elevándose como un halcón. El rugido del motor parecía acompañar la ovación del público. Samuel ejecutó giros perfectos, un ascenso vertical impecable y un picado vertiginoso que hizo gritar a más de uno de emoción. Cuando regresó a tierra, el eco de los aplausos resonaba como un himno. Sus amigos lo cargaron en hombros, seguros de que nadie podría superarlo. Todos giraron la vista hacia Valeria. El contraste era evidente. Mientras Samuel brillaba bajo el aplauso, ella caminaba sola hacia su avión, con paso firme, sin ostentación. No había gritos ni vítores, solo murmullos. Algunos espectadores rieron en voz baja, otros se miraban incrédulos, convencidos de que la muchacha estaba a punto de hacer el ridículo. Pero Valeria no escuchaba nada. Dentro de ella reinaba un silencio poderoso. Al ajustar el cinturón de seguridad y poner las manos en los controles, recordó las horas de práctica, las noches en las que su padre le hablaba de la paciencia que exige el cielo, de cómo el aire no se conquista con fuerza, sino con respeto. El avión rugió, avanzó por la pista y se elevó con suavidad. Desde el primer instante, algo en la forma en que despegó rompió las expectativas. No era brusco ni vacilante, era preciso, seguro, controlado. El murmullo en la multitud se transformó en un silencio repentino, como si todos hubieran contenido la respiración. La joven comenzó con maniobras sencillas, impecables en su ejecución. Luego, paso a paso, fue aumentando la dificultad. La avioneta giró en círculos cerrados. Se inclinó con una precisión que parecía desafiar las leyes físicas y descendió en espiral hasta quedar a pocos metros del suelo antes de elevarse de nuevo. El público no pudo evitar reaccionar. Al principio fueron exclamaciones sueltas, pero pronto los aplausos comenzaron a brotar, interrumpidos por gritos de asombro. Valeria llevó la competencia a otro nivel. Apagó el motor por unos segundos y dejó que el avión flotara, deslizándose en un silencio sobrecogedor. Desde tierra, el espectáculo parecía un milagro, una danza perfecta entre máquina y cielo. Cuando todos pensaron que perdería el control, volvió a encender el motor y remontó con una fuerza que hizo vibrar hasta el suelo bajo los pies de los espectadores. Los jueces se miraban entre sí, incapaces de ocultar su sorpresa. No era solo destreza, era elegancia, era dominio, era un tipo de vuelo que transmitía confianza y respeto. Entonces llegó el momento final. Valeria descendió en un ángulo casi imposible, trazando una curva amplia que parecía dibujar una firma en el aire. Tocó la pista con una suavidad impecable,
sin un solo rebote, como si el avión hubiera estado esperando ese aterrizaje desde siempre. Hubo un segundo de silencio, un silencio denso, lleno de incredulidad, y luego estalló la ovación. Gritos, aplausos, vítores, todos al unísono. Personas que antes se habían burlado se levantaban ahora de sus asientos, incapaces de negar la grandeza de lo que acababan de presenciar. Valeria salió del avión con calma, con el mismo gesto sereno con el que había entrado. No levantó los brazos como Samuel, no buscó la gloria en los aplausos, simplemente caminó hacia adelante, con la frente en alto, como alguien que ya había ganado incluso antes de escuchar el resultado. Samuel, a un costado, observaba con el rostro contraído. La sonrisa que lo había acompañado todo el día había desaparecido por completo. Sus amigos callaban, incapaces de articular una palabra. Lo que había ocurrido en el aire era innegable. La muchacha a la que habían menospreciado había logrado superarlos a todos. En medio del bullicio, algunos espectadores empezaron a notar detalles que hasta entonces habían pasado inadvertidos. Un pequeño escudo en la chaqueta de Valeria, un símbolo que no cualquiera podía portar, despertó las primeras preguntas. ¿Ese no es el emblema de la División Aérea del Ejército?, susurró un hombre con asombro. Es idéntico. Y ella se apellida Álvarez, ¿no?, respondió otro. No puede ser. Será hija del general Álvarez. El rumor comenzó a propagarse con la misma velocidad con la que minutos antes habían crecido las burlas. La ovación se mezcló con un murmullo creciente, como si el público estuviera a punto de descubrir que lo que acababan de presenciar no era solo una proeza en el aire, sino la antesala de una revelación mucho más grande. El murmullo del público comenzó a transformarse en un zumbido de incredulidad. Nadie podía ignorar el pequeño emblema bordado en la chaqueta de Valeria. Era el distintivo de la División Aérea del Ejército, uno que solo podía portar un piloto entrenado o alguien con una conexión directa con el alto mando. Los ojos se volvieron hacia ella con sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, respeto recién descubierto. Samuel permanecía inmóvil, sus brazos cruzados, pero la sonrisa arrogante había desaparecido. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, incredulidad y creciente frustración. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras para lanzar burlas ni provocaciones. Cada gesto de Valeria lo dejaba en evidencia frente a la multitud. El ambiente cambió cuando apareció la figura que nadie esperaba. Un hombre alto, con porte impecable y uniforme militar adornado con insignias brillantes bajo el sol del atardecer. Su presencia imponía autoridad y al mismo tiempo irradiaba orgullo silencioso. Avanzó por la pista hacia Valeria con pasos firmes y decididos, y la multitud contuvo la respiración. «Es él», murmuró alguien. «Es el general Álvarez». El rumor se propagó de inmediato. Todos los espectadores comenzaron a mirar con atención, reconociendo finalmente que la joven piloto no solo era talentosa, sino que también era hija de uno de los generales más respetados del país. El impacto fue casi tangible. Los que antes habían reído se quedaron sin palabras, y los que dudaban comenzaron a ver a Valeria bajo una luz completamente nueva. El general llegó frente a Valeria, quien mantenía la calma. Con una sonrisa orgullosa, le tendió la mano. «Excelente vuelo, teniente Álvarez», dijo con firmeza, aunque la calidez en su mirada revelaba un afecto profundo. La multitud quedó muda. La palabra «teniente» resonó como un tambor en la mente de todos. Valeria no era simplemente una estudiante, era una oficial entrenada,
con disciplina militar y años de preparación rigurosa. Samuel intentó recomponerse, pero su mirada traicionaba incredulidad y un dejo de humillación. Sus amigos se alejaron unos pasos, incómodos por la revelación. Nadie podía negar lo que todos acababan de presenciar. Valeria, la misma a quien habían despreciado y ridiculizado, había volado mejor que cualquier otro, y su identidad ahora revelaba aún más su capacidad y determinación. El general, sin apartar la vista de su hija, se dirigió a la multitud. He venido a ver a mi hija competir, no por favoritismo, sino porque sé lo que representa. Detrás de cada maniobra que han visto hoy, hay años de esfuerzo, sacrificio y disciplina. Lo que Valeria ha demostrado hoy no es solo habilidad, es respeto por el cielo, por la aeronave y por cada uno de ustedes. El público reaccionó con aplausos, que crecieron lentamente, convirtiéndose en una ovación ensordecedora. La incredulidad se transformó en admiración y respeto. Quienes antes se habían burlado, ahora se acercaban, algunos tímidamente, para felicitarla. Valeria, con humildad, inclinó la cabeza en agradecimiento hacia la multitud y luego abrazó a su padre. El gesto fue breve, pero cargado de simbolismo. La unión entre generaciones, el reconocimiento de esfuerzo y la confirmación de que la perseverancia siempre encuentra su recompensa. Los jueces anunciaron los resultados oficiales. Valeria Álvarez, primera en la competencia. La ovación se intensificó aún más, ahora con un significado más profundo. No solo era una victoria técnica, sino también moral y emocional. El general se volvió hacia la multitud y pronunció palabras que resonaron en todos los presentes. Nunca subestimen a nadie por su apariencia, su edad o su género. Hoy han sido testigos de lo que significa dedicación, disciplina y coraje. Los murmullos y aplausos continuaron mientras Samuel bajaba la mirada, incapaz de disputar la realidad. Su orgullo se había quebrado ante la evidencia, y por primera vez comprendió que el verdadero respeto se gana con acciones, no con burlas. Valeria respiró profundo. Por un momento, el ruido del público desapareció y solo quedó el eco de su propio corazón. Cada sacrificio, cada noche de entrenamiento, cada burla recibida había culminado en este instante. La joven que todos habían subestimado había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder de la voz, sino en la determinación silenciosa del corazón. El cielo estaba teñido de tonos cálidos por el atardecer, y la pista del aeródromo comenzaba a vaciarse lentamente. Sin embargo, la energía que Valeria había dejado flotando entre la multitud seguía palpable. Cada persona que había sido testigo de su vuelo llevaba consigo una mezcla de asombro, respeto y una inspiración silenciosa. Valeria caminaba entre los espectadores, intercambiando sonrisas y palabras de gratitud. Los niños que antes la miraban con curiosidad, ahora la miraban con admiración, imaginando que algún día ellos también podrían alcanzar algo que parecía imposible. Los adultos se acercaban, algunos con lágrimas de emoción, otros con palabras de reconocimiento, recordando que la perseverancia puede cambiar la percepción de todos a tu alrededor. Samuel permanecía a un costado, en silencio. Su arrogancia había quedado completamente derrumbada, y su mirada mostraba más reflexión que frustración. Por primera vez entendía que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza ni por la burla, sino por la disciplina, la constancia y la resiliencia. El general Álvarez se acercó a Valeria y la abrazó con orgullo. Hoy no solo has volado de manera extraordinaria, dijo con voz firme, también has enseñado a todos una lección de vida.
El esfuerzo constante y la integridad son más poderosos que cualquier burla o prejuicio. Valeria asintió, sintiendo cómo cada momento de preparación, cada crítica soportada, cada miedo enfrentado, había culminado en ese instante. La verdadera victoria no estaba solo en ganar la competencia, sino en demostrar que el compromiso con uno mismo y la determinación pueden transformar la realidad. Se giró hacia la multitud y con voz clara y segura comenzó a compartir su reflexión. Si algo he aprendido en este camino, dijo, es que nadie puede decidir por ti lo que eres capaz de lograr. Las burlas, las críticas y las dudas de otros pueden ser duras, pero nunca deben definir tus límites. Cree en ti mismo, trabaja con disciplina y no tengas miedo de volar alto, incluso cuando todos esperan que fracases. El silencio de la multitud se transformó en aplausos. Algunos espectadores se secaban las lágrimas, otros levantaban las manos en señal de respeto y admiración. Valeria respiró profundo, consciente de que su historia ya no solo era suya. Ahora pertenecía a todos los que habían visto que la perseverancia y la integridad pueden superar cualquier obstáculo. Con un último gesto hacia el público, agregó, nunca subestimen a nadie por su apariencia o por lo que otros dicen de ellos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de lograr cosas increíbles si se esfuerza de verdad. Hoy les dejo un mensaje. Luchen por sus sueños, perseveren y nunca permitan que nadie les diga que no pueden. El general Álvarez se mantuvo junto a ella, observando cómo la multitud absorbía la enseñanza. Incluso Samuel, en silencio, parecía reflexionar sobre el valor del respeto y la humildad. En ese momento quedó clara la lección. El verdadero éxito no se mide por la aprobación de los demás, sino por la determinación de seguir adelante, el coraje de enfrentarse a los desafíos y la integridad de hacerlo con esfuerzo y honestidad. Valeria levantó la vista al cielo, respiró profundo y susurró. Esto es solo el comienzo. El mensaje final quedó flotando en el aire, tan poderoso como el rugido de los motores que todavía resonaba en la memoria de todos. Cada espectador se marchaba con una enseñanza valiosa. Los límites existen solo para quienes los aceptan, y los sueños se alcanzan cuando se lucha por ellos con disciplina y corazón. Con ese espíritu, el llamado a la acción se hizo evidente. Atrévete a volar alto, confía en ti mismo, persevera ante las dificultades y comparte tu historia para inspirar a otros. Porque todos podemos ser testigos y protagonistas de grandes historias de esfuerzo y superación.